En el año 117 después de Cristo, el Imperio Romano se encontraba en el apogeo de su poder y territorio, pero al mismo tiempo enfrentaba varios enfrentamientos, y entre los opositores se encontraban nuevamente los judíos, quienes luego de 50 años de la destrucción de Jerusalén, decidieron, para enfrentarnos nuevamente a los romanos en lo que se conoció como la Segunda Revuelta Judía o la Guerra de Quito, primero que nada debemos entender qué pasó y dónde estaban los judíos que sobrevivieron a la destrucción de Jerusalén, por lo que después de la revuelta que se produjo, suprimido en el año 70 después. Cristo, Judea pasó por varios cambios y para mantener bajo control las amenazas de los judíos, pasó a ser administrada por un legado de categoría pretoriana. Este cambio estratégico tuvo como objetivo asegurar un control romano más efectivo en la región, la presencia de una legión romana. En Judea también se encargaba de mantener la frontera y también reprimir posibles revueltas. Esto simbolizaba el nuevo orden establecido por Roma. Si hacemos una estimación, alrededor de 1/3 de todos los judíos eran. Los exiliados fueron arrojados a los anfiteatros para luchar o vendidos como esclavos. Varios otros huyeron a asentamientos cercanos, principalmente en Alejandría, Egipto. Las instituciones judías, incluido el Sanedrín, fueron reemplazadas por leyes y burocracias romanas, despojando a Judea de la independencia que tenía. Vespasiano, quien era el actual emperador, implementó la expropiación de tierras. En Judea esto provocó grandes cambios en la economía. La población judía pasó así de propietario a arrendatario, ya que muchos perdieron sus tierras. Debido a la revuelta y las necesidades de reparación en la provincia, la antigua política de impuestos del templo en Jerusalén fue redirigida al tesoro imperial. Esto afectó a todos los judíos en el imperio. Vespasiano era consciente de la importancia de la fe judía y, por lo tanto, decidió preservar las libertades religiosas de la provincia. Los judíos, a cambio de pagar este impuesto, esta medida, aunque controvertida, demostró ser un enfoque político prudente dada la resiliencia de los judíos en relación con su religión, pero incluso estas libertades. Como se preservaban las creencias religiosas, los judíos ahora también enfrentaron una intolerancia cada vez mayor por parte de los ciudadanos romanos y sufrieron mucho trato, y también se convirtieron en objetivos de crímenes y desastres durante el reinado de Vespasiano y Tito. La opresión fue algo más limitada, sobre todo por la ausencia de amenazas de rebelión, pero la hostilidad hacia los judíos aumentó mucho durante el reinado del emperador Domiciano, quien consideraba la adhesión al judaísmo una traición a Roma, castigada con muerte o el exilio. El emperador Domiciano temía un retorno del nacionalismo judío y también la posibilidad de que un líder judío desencadenara una nueva revuelta. Estos cambios burocráticos reflejaban la transformación religiosa entre los judíos, con los fanáticos prácticamente erradicados. Los saduceos estaban totalmente debilitados y los fariseos moderados estaban creciendo como la única facción relevante en ese momento. Mientras el panorama político y social romano evolucionaba, los judíos enfrentaban no solo desafíos externos, sino también la necesidad de redefinir y preservar su identidad. En medio de las transformaciones que fueron configurando el mundo que los rodeaba, pasaron los años y del año 98 en adelante, Cristo Trajano inicia la mayor expansión que jamás haya tenido el Imperio Romano, y esta alcanzó la marca de los 5 millones de kilómetros cuadrados y una población cercana a los 60 millones de personas, todos ellos bajo el Imperio Romano. Esta expansión territorial significó que en el año 115, después Cristo Trajano optó por retirar las tropas romanas de África para su campaña contra los partos. Esta falta de supervisión de las legiones acabó desencadenando revueltas judías en varias partes del imperio, incluyendo Cirene, Egipto y Chipre. Estos eventos marcaron una nueva fase de inestabilidad en la relación entre los judíos y el Imperio Romano. Podemos decir que la razón principal de estas revueltas fue que los inmigrantes judíos que huían de la opresión y el empobrecimiento
Culpaban a los romanos de todo lo malo que les estaba pasando. Este descontento entre los judíos de estas zonas generó mucha tensión con los no judíos locales, y esto alimentó un clima de desconfianza entre finales del año 115 hasta principios del 116. La región de Cyrenaica, con su capital en Cyrenaica, fue testigo de los primeros conflictos entre los judíos. Los daños a varios monumentos romanos fueron enormes, especialmente a los templos de los dioses griegos. Además, debido a los daños en las carreteras, la distribución de alimentos se volvió casi imposible. Uno de los judíos que vivía en Cirena se llamaba Lucas y era uno de los líderes de esta revuelta. Él se autodenominó rey de los judíos y dirigió a su grupo a destruir los templos, las estructuras civiles, la basílica e incluso el baños públicos. La Cirena se convirtió en el escenario principal de esta rebelión judía contra el poder romano. Según informes, tanto refugiados griegos como judíos emigraron hacia Egipto. Probablemente los griegos que huían a Alejandría iban a advertir a sus compatriotas sobre la inminencia de un ataque judío, dado las ya tensas relaciones entre griegos y judíos en esa ciudad. No tardaron en estallar intensos enfrentamientos. El historiador de Oro describe una terrible guerra donde los judíos atacaron ferozmente, abandonando la región, tan devastada que solo años más tarde los romanos pudieron establecer nuevas colonias para repoblar la zona. La violencia fue extrema. Los agricultores fueron brutalmente asesinados y las tierras quedaron abandonadas. Fue solo en la época del sucesor de Trajano, el emperador Adriano, que la región de Cyrenaica pudo ser restaurada cuando Adriano reunió colonos de otros lugares para repoblar lo que la guerra entre judíos había destruido. Según los informes, las atrocidades cometidas por los rebeldes también incluyeron actos inhumanos como, por ejemplo, cocinando carne humana, usando entrañas para hacer cinturones, e incluso vistiendo con la piel de los que ya estaban muertos. Unos 220,000 perdieron la vida en Cyrenaica y otros 240,000 en Chipre, bajo el liderazgo de otro líder judío llamado Artemio. Aunque esta cifra probablemente sea una exageración por parte de los historiadores, muestra la gran masacre provocada por los rebeldes judíos. Luego de esta revuelta en Cyrenaica, el líder Lucas decidió llevar su revuelta a Alejandría, ciudad que ya había sido abandonada por las tropas romanas. Lo que siguió fue casi apocalíptico, con templos paganos e incluso la destrucción de la tumba del gran Pompeyo por los judíos. Existe la hipótesis de que los rebeldes judíos controlaban una pequeña flota en las vías fluviales del Nilo Oriental, lo que sugiere una expansión coordinada. También surgió una revuelta en las ciudades de Mesopotamia que tenían grandes comunidades judías. Esta revuelta fue encabezada por Juliano y Pap, y coincidió cuando Trajano estaba en el Golfo. Terrible por temor a que los partos también se rebelaran contra Roma. Trajano decidió elegir un rey para los partos que fuera aliado de los romanos, y luego celebraron una ceremonia para unir lazos con el pueblo parto. Todo esto para evitar una nueva revuelta. De esta manera, las regiones de Cirena y Alejandría sirvieron como centros de las revueltas judías, apoyando la revuelta en Chipre y Mesopotamia. Las fuerzas de Trajano, lideradas por el general Lucius Quiet, se dispersaron por toda Mesopotamia, enfrentándose a judíos y otros grupos. Quiet Rebels jugó un papel crucial en la represión de la rebelión, y esto resultó en la destrucción y expulsión de la mayoría de los judíos de esas regiones. Tanto es así que la segunda revuelta judía se conoció como la Guerra de Quitos, que proviene del nombre de Quitos, demostrando que fue el principal comandante durante esta rebelión. El quinto alcalde pretoriano, Marcio Turbo, fue el encargado de aplastar las revueltas en Egipto, y en Cirena llevaba 2 años de intensa lucha para restablecer el orden mientras Lucas y sus seguidores buscaban refugio en Judea, quizás con la intención de unirse a Chad y Julián en otoño. De 117 Turbo y tranquilos, entraron en Judea y se convirtió en el epicentro de la revuelta liderada por Lucas Juliano. Y habla Lucio Tranquilo logró citar la ciudad donde se reunieron los judíos rebeldes. Bajo el liderazgo de Juliano y habla, el asedio fue implacable
y la ciudad finalmente enfrentó grandes dificultades. El líder sucumbió a las fuerzas romanas. La ciudad fue testigo de la ejecución de muchos judíos, lo que marcó un desenlace trágico para los rebeldes. Marcio Turbo, decidido a reprimir la revuelta, persiguió a los líderes rebeldes, Juliano, y logró capturar a los dos hermanos, y luego fueron sentenciados a muerte ese mismo año. Los muertos de la lucha se convirtieron en figuras veneradas e incluso son mencionados en las palabras de alabanza en el Talmud, que es una colección de libros sagrados de los judíos. Victoria y haber logrado reprimir la rebelión judía. Trajano vio que tratar de mantener el imperio bajo control era una situación delicada, pues en ese momento su salud ya era muy frágil. Fue entonces que en agosto de ese mismo año 117 Trajano murió y fue sucedido por Adriano, quien tendría que reconstruir todos los escombros causados por los judíos en el Egipto sirénico, Chipre y Mesopotamia, 13 años después. Adriano tendría que lidiar con una revuelta mayor que esta causada por el pueblo judío. Se conoció como el Bar, revuelta de la CBA o la Tercera Revuelta Judía. Y veremos más sobre esta revuelta en un video futuro, y si aún no has visto cómo empezaron estas revueltas judías contra Roma, vea aquí.